Muy buenas amigos, bienvenidos a Mundo y Micro, bienvenidos de nuevo a mi podcast de viajes. Estoy aquí bien acompañado, ahora os presento al invitado y estaba reflexionando que no he hecho todavía episodios en este podcast hablando con amigos, haciendo entrevistas o charlas o lo que sea. Estoy pensando una que hice en Taiwán con unos amigos españoles que viven allí, pero tengo que potenciar más este aspecto de este podcast de viaje, de charlas con viajeros, con colegas, con experiencias de amigos y demás. Así que tengo que es una asignatura pendiente. Estoy aquí con mi amigo Jesús Fabré. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo. En este caso, siendo escuchados por muchas más personas que lo normal, que somos nosotros dos. Sí, porque estamos aquí en paralelo. Vamos a situar un poco a la audiencia, aunque supongo que nos escucharán relativamente bien. Estamos en un parque lleno aquí de grafitis, de gente con bicicletas. Es bastante, los ponemos un poco en situación, pero es un poco extraño, ¿no? Estamos aquí sentados, pero estamos aquí bien a gusto. Sí, sí. Jesús, no sé si te he presentado erróneamente como un viajero, una persona que le gusta viajar, que debe viajar, que profesionalmente se debe a los viajes. No sé cómo presentarte a la audiencia. Yo me dedico a la parte de relaciones públicas. Entonces, muchas veces en este mundo tan conectado, uno puede hacerlo todo por internet, pero siempre es más rico el hablar con alguien directamente, como tú, como yo estoy hablando contigo. Por ejemplo, ahora exacto. Sí, entonces podríamos estar haciendo este podcast por internet, pero pues gracias a que no estamos muy lejos, a que tenemos tiempo para desplazarnos, siempre es más agradable poder cruzar unas palabras y una mirada y un abrazo. Sí. Y charlar y entender mejor al otro, ¿no? Entonces, por mi parte, mi trabajo se puede hacer todo remoto, pero siempre que puedo intento hacer de manera más o menos regular, visitar a la gente con la que trabajo o con la que me gustaría trabajar. Correcto. Y también, además de la parte de turismo y conocer culturas nuevas. Uh-huh. Jesús se dedica a la industria del videojuego. Vamos a hacer una breve presentación. Muchos te conocerán, yo creo. Eres más o menos en la escena aquí, al menos española, del tema videojuego y demás. Eres relativamente conocido, yo creo. Pero vamos a enfocar también hacia viajes, ¿no, Jesús? Al tema de, no sé si decirlo, este episodio va a ser la necesidad de viajar, quizás, ¿no? Que tenemos. Lo vamos a enfocar un poco por ahí. Y bueno, vamos a iniciar. No sé cómo lo podemos presentar un poco. ¿Realmente tenemos necesidad de viajar? ¿Esto es algo psicológico? ¿Es una necesidad real? ¿Cómo lo podemos enfocar un poco? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que cada persona tiene una manera de entender la vida. Y hay personas que los viajes vienen a ellos porque por lo que sea pues se encuentran con amigos que vienen a visitarlos o personas que se alojan en sus casas. Por ejemplo, si tú haces un Airbnb, pues acabas viajando sin moverte. Pero llega un momento en que también hay gente que le gusta el disfrutar de o conocer otros lugares y cómo viven en otras partes del mundo, ¿no? Esa parte, cuando tú me propusiste hacer este podcast, pues y hablábamos tanto, ¿no? de bueno, tú que viajas tanto y demás, viene porque yo te hacía esta pregunta que recientemente yo me vengo también preguntando. Uh-huh. ¿Hasta qué punto el viajar es por una necesidad o por un placer? A veces es las dos cosas, ¿no? Pero también creo que es un poco un equilibrio. No, el hecho de, cuando tú me dices viajas tanto, yo lo pienso y digo, bueno, pues a lo mejor realmente de todo el año me paso viajando a lo mejor la mitad del año. Pero la mayoría de las personas lo ven como tanto porque estamos acostumbrados a una sociedad en la que se te obliga a sentar el culo en una silla durante 8 horas al día en muchos trabajos, ¿no? Y a veces no siempre es necesario el estar en un local específico. Ajá. Entonces, en ese sentido, como todavía, a pesar de la pandemia y demás, mucha gente trabaja en estos trabajos presenciales que dejan un mes de vacaciones, o como mucho, ¿no? O a veces si eres profesor 3 meses, que ya es bastante, la verdad, es un montón. Pues no se concibe el hecho de que, bueno, podamos trabajar en un sitio donde también podemos estar viajando y podemos estar conociéndolo, ¿no? Entonces, eso es lo que quizá todavía está un poco más reciente, que yo creo que cada vez menos, y psicológicamente también tiene un cierto impacto en la persona, ¿no? El cómo uno mira hacia su vida cuando está la mitad del año en un sitio más o menos fijo y la otra mitad, no digo siempre agrupado en 6 y 6 meses, sino 2 meses aquí, un mes en el sitio fijo,
luego otra escapada de otro mes, me refiero a eso, ¿no? Entonces, psicológicamente, cómo eso puede ser bueno o no tan bueno, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quería entrar un poco y hablarlo contigo, a ver qué opinabas también. Yo personalmente creo que a mí me viene bien el estar conociendo el mundo durante 6 meses al año a mi elección, a veces no tanto, porque a veces el trabajo me obliga a no poder viajar mucho, o me obliga a hacer determinados viajes a esos lugares donde tengo que trabajar, pero sí que me aporta cierto equilibrio el poder tener la libertad de decidir, por un lado, si viajo o si no viajo, y por otro lado, el poder encontrarme con gente con la que muchas veces pues no tengo el placer de conocerlos en persona o de hace mucho tiempo que no los veo. Claro, claro. Estoy completamente de acuerdo y creo que has dado en el clavo, Jesús, en uno de los aspectos que has comentado. Es que un poco también es la percepción social que hay de los viajes, ¿no? Igual pues casi todo el mundo aquí en España o otros países europeos o economías similares, sociedades similares, entienden los viajes como lo que tú dices, a lo mejor irse de vacaciones unos días en verano o con sus vacaciones del trabajo, que pueden ser de 15 días, de un mes, aunque se los den todo seguido, etcétera, y no se concibe como la posibilidad de viajar, no continuamente, pero al menos de manera más, itinerante. Claro, se puede combinar a lo mejor pues fines de semana largos, depende qué profesión es, como puede ser la tuya, y ahora con este avance que has comentado, por ejemplo, de la pandemia, que una de las cosas buenas que ha traído dentro de lo malo, pues el tema de avance en el teletrabajo, en conexiones de internet, en este tipo de cuestiones. Así que sí, yo estoy de acuerdo con lo que me dices y te digo más, yo envidio un poco eso que hacéis, ¿no? Y yo persigo un poco, porque yo estoy de acuerdo que creo que viajar así te aporta mucho como persona, o al menos a mí, esto siempre lo ha dicho Jesús al principio, es algo personal y totalmente subjetivo, pero estoy como más vivo. Cuando estoy viajando estoy más despierto, aunque en ocasiones lo combinara un poco con trabajo. Por ejemplo, yo en mi caso de Japón, que sí, estaba como de vacaciones, pero también hacía algo de trabajo, comprando videojuegos, haciendo cosillas para mi antigua tienda y demás. Pero yo no sé si tú notas eso cuando dejas de viajar, o tú que haces esa transición de... Ahora, por ejemplo, llevas 5 semanas aproximadamente moviéndote por varios países. Y ahora me lo invento, pero igual haces una transición que estás un mes o mes y medio que no te mueves de casa. Tú echas a faltar eso, ¿no? ¿Notas o has aprendido ya a cambiar el chip? Pues el otro día lo hablaba con una amiga que también viaja bastante y le comentaba que yo cada vez que vuelvo a casa es como que se activa una parte de mi cerebro que no se activa cuando estoy viajando. Es como que trabajo en videojuegos y es mi pasión también, es una de mis pasiones. Entonces, el volver a casa y encontrarme con mi colección de videojuegos o con la consola que hace tiempo que no juego, porque he estado 5 semanas viajando, entonces me apetece echar una partida con un amigo o ver a mi familia o ver, en definitiva, a la gente que he dejado en mi lugar de residencia habitual, pues al final hace que se me active ese punto del hogar, llamémosle así, ¿no? Y es reconfortante y me gusta. O sea, es algo que yo me siento feliz teniendo ese punto al que volver, ¿no? De hecho, sí, hay como una recompensa emocional, ¿no? Que notas también de estoy en casa ahora. Recuperar algo. Claro. Recuperar el contacto con aquello, con el lugar donde has estado mucho tiempo, pero que también ni te apetece perderlo, pero tampoco te apetece estar todo el tiempo separado de él. Entonces, es un poco ese mundo, ese equilibrio del que estaba hablando, ¿no? No es una necesidad, porque si hay que estar, se está en casa. Sí. Pero al final, si te dan libertad, es fantástico el poder decir, voy a planearme un viaje ahora que tengo un poquito menos de trabajo, que voy a poder dedicar los fines de semana a hacer lo que yo quiera, por ejemplo, que yo a veces, por ser empresario y llevar mis propios proyectos... Pero autónomo y demás. Sí, llevar muchas cosas en la cabeza, a veces hay determinado... A lo mejor me tiro un sábado por la mañana entero trabajando. Lo sé. Entonces, el poder decir, bueno, bien, me puedo dedicar a lo mejor incluso los viernes y los jueves y los martes por las tardes y me voy a ir todas las tardes a disfrutar de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese caso, me da mucho gusto el poder hacer esos viajes. Y a la hora de volver, podría estar, no sé, 2-3 meses. El tema está yo creo que en tener proyectos. O sea, el estar en casa no significa hacer una vida monótona y aburrida, sino decir, bueno, igual que estoy viajando, a veces cuando viajo no tengo tiempo de hacer proyectos personales, ¿no? Entonces, digamos así, ahora, por ejemplo, estoy intentando mejorar mis dotes cantoras. Anda, mira. Entonces, he empezado a hacer unas clases remoto, pero el tema es que
para cantar tú necesitas no solamente ser capaz de entonar, sino también de gestionar tu cuerpo físicamente para poder sacar las notas que tienes que sacar y entonar y aguantar más y subir y bajar el tono y demás. Entonces todo eso, esa disciplina que me exige el cantar o el intentar cantar un poco mejor, requiere pues un tiempo, requiere estar en un lugar que no esté por estar viajando y pensando, a ver, es que si me quedo aquí una hora no voy a poder salir a disfrutar de la puesta de sol o de tal lugar, ¿me explico? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, al final, ciertos proyectos personales no se pueden abarcar de una manera tan completa cuando uno está viajando, porque el foco, cuando no es aprovechar, cuando no estás trabajando, es aprovechar el lugar en el que estás. O la gente que vive allí, que conoces, o que hay gente por conocer y que te gustaría, ¿no?, estar más en contacto con esa cultura. Claro, Jesús. Yo creo que tú, quizás sin darte mucha cuenta, sin ser muy consciente, has normalizado mucho eso, ¿no? El hecho de viajar y poder llevar una rutina, vamos a decir, dentro de que no es rutinario, porque cambias en ocasiones pues, de localizaciones, de alojamiento y demás. Y yo creo que lo has normalizado mucho y lo llevas bien, ¿no? Ese combinar también el trabajo con conocer esas ciudades, esos lugares donde estás visitando. En ocasiones también, pues lo que tú dices, ¿no? El tema social, que tú conoces, tienes muchos amigos en muchos sitios. Ahora, por ejemplo, has venido a Barcelona, pues estás conmigo aquí un rato, tomas una copa con una persona, con una amiga, con un amigo. Y yo creo que eso lo has combinado muy bien. Pero sí que veo que eres un tipo de persona con esta profesión y que los viajes son un poco parte de su vida, de manera voluntaria, incluso que lo eligen así, pero que te gusta siempre ese volver, ¿no? Esa transición y de hecho, incluso tú lo has dicho, no es matemático, pero bueno, se podría considerar casi un 50-50, ¿no? Un 50-50 de estar en tu casa, por así decirlo, y luego pues viajar. Sí que he conocido otros amigos viajeros o con este tipo de profesiones y demás que no vuelven a casa a lo mejor casi nunca, una vez al año, y vuelven unos días para ver a la familia, 15 días. Y tu caso me parece curioso e interesante por eso, ¿no? Porque te gusta un poco también volver al hogar, ¿no? Y que por mucho que tengas integrado esas disciplinas de estar viajando y tener también tu ocio, tu espacio personal, tus historias, siempre lo que tú dices, hay proyectos o cosas que no las puedes llevar igual que estando en un sitio fijo, ¿no? Eso me ha parecido muy, muy interesante. Jesús, hablando así de necesidad de viajar, que tú es por un tema laboral, pero también por una voluntad personal, ¿no? ¿Cómo el COVID te frenó, ¿no? Nos ha frenado a muchos. Fue muy duro, porque esto es algo que también, estas restricciones, no sé si tú a nivel laboral tenías un poco más de chance ahí. ¿Cómo fue un poco ese periodo? Bueno, en mi caso concreto, yo pasé el año 2019 viajando sin parar. Pero literalmente, creo que no he viajado nunca tanto como en ese año. Hablábamos antes del equilibrio del 50-50, intentar mantener un poco esa balanza. Pues en mi caso, 2019 fue completamente el desequilibrio, porque estuve en 11 meses en 12 países. Toma ya. En un principio, pues era en plan, bueno, me quedo aquí y allí y después voy allá. Pero es que entre el aquí y allí aparecían oportunidades de, ¿por qué no vamos aquí que está aquí al lado una semana? ¿Por qué no pues un evento? Pues me voy a quedar un poco más en este país y así voy a este evento que está al lado. Y al final se acabaron juntando muchas cosas y como al final, como el que no quiere la cosa, pues se acabaron encajando muchos países. La mayoría fueron en América del Sur y luego América del Norte. Y la verdad que pues, no fue algo tan planeado como puede parecer en un principio. Se fue creando poco a poco. Era en plan, bueno, yo me quedo aquí. Y, pues mira, surge la oportunidad de, vamos a acercarnos a tal evento, tal cosa. Y claro, cuando llegó en 2020, que había vuelto de Holanda, pues eso, este era más un viaje de turismo, el último viaje que hice antes de la pandemia, pues me pensaba ir a San Francisco porque hay un evento allí normalmente en marzo de cada año, que es la GDC, es el más importante y claro, Cierto. Al final pues es necesario también estar atento a estos eventos tan grandes, ¿no? Porque es donde se cuece todo, ¿no? Pues iba a ir allí y me acuerdo que vi este programa de podcast Joe Rogan, el podcaster es tan importante en América, que estaba entrevistando a un epidemiólogo, creo que era, de Estados Unidos, que había trabajado pues, para el gobierno, para no sé cuántas agencias del gobierno y tal. Y ahí comentaba un poco la complicación del asunto, ¿no? Y claro, atando cabos, por mucho que en un principio pareciera, porque era todo en aquella época, a principios de marzo,
era un parece que... Sí, hubo ese impasse, ¿verdad? Parece que esto es grave, parece que esto puede extenderse, parece que esto también, puede afectarnos. como ha habido falsas alarmas en ocasiones, o pues sí que hubo dudas ahí, ¿no? Sí, entonces me acuerdo que lo vi, ponía tantos números sobre la mesa y tantos datos científicos y demás, que yo dije, esto no es algo casual, ni que va a pasar en un mes, ni nada. Esto es algo que hay que tomárselo en serio. Me acuerdo que hablé con mis padres que en aquel momento y les convencí para no salir de casa nada más que para lo necesario. Y me acuerdo que tardaron 2 días en cerrar las fronteras de Estados Unidos y luego ya pues toque de queda y todo aquello. Bueno, pues llegó la pandemia y en mi caso todo lo que había viajado el año anterior... Parece que te desquitaste, ¿no? Como si el destino lo viera venir, ¿no? Sí, la verdad que en ese momento pensé, bueno, mi vida necesita parar un poco. No solamente por esto de la pandemia obligatoriamente, también por estar con la familia, sino también porque ha sido muy agitada el año anterior. Entonces ahora vamos a compensar. Entonces ese año 2019 lo tomé así, como todo lo que tenía que viajar en los 2 años, claro. El 50-50 era 50 en 2019 y el otro 50 de nada era 2020. El karma lo ajustó, ¿no? Para lo que tenía que venir, ¿no? Involuntariamente. Sí. Después ya en 2021 seguí viajando un poquito, pero no tanto. Pero sí, acabé viajando como 8 meses, no, 6 meses. 6 meses. Jesús, a nivel un poco económico, vamos a hablar un poco así por encima, si te apetece, de no sé cómo llevas, ¿no? El tema, cómo puedes conciliar, pues eso, viajar, en ocasiones tú lo sabes que en muchos países hay unas grandes diferencias, ¿no? De, pues tú estás acostumbrado en España, o si tomas como referencia pues la moneda, la economía de aquí, pues puede variar mucho. Por ejemplo, Estados Unidos puede ser más caro, tal país más económico. Un poco, ¿cómo lo llevas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo te organizas para...? ¿Te haces una especie de presupuesto? ¿Te gusta más ir un poco a la aventura? ¿Cómo llevas eso, no? Porque ya son mucho tiempo haciéndolo y supongo que sin darte cuenta también has generado unos mecanismos ahí de gestión de lo económico y no sé si también te cuesta más viajar o estar en casa, en general. La verdad que depende. Es que depende. Disfruto de las dos cosas. O sea, de viajar y estar en casa, yo lo disfruto. Disfruto mucho de tener el tiempo para hacer lo que necesito y para hacer lo que me apetece hacer. A veces no coincide con lo que necesito, pero el trabajo es el trabajo, o la familia es la familia y hay que estar ahí. Entonces es un poco verlo de ese punto de vista. Disfrutarlo de cada circunstancia dentro de la medida de lo que se permite, ¿no? Lo del tema económico, yo tengo como unos baremos, ¿no? De decir, bueno, pues no me quiero gastar más de 25 euros por noche. A ver lo que hay. Vale, pues si veo cosas que me parecen aceptables, pues voy a un Airbnb que vale 25. ¿Que vale de 30? Pues bueno, vale 30, pero es que está bien localizado. Al final tampoco es que me mate si sube 100 euros o 50 euros el presupuesto, no me rompe, ¿sabes? No, oh, Dios mío, no pasa nada si al final sube un poco. Luego, pues a veces también amigos que me ofrecen quedarme en su casa, ahorra mucho. Yo intento también siempre aportar, no me gusta ir a casa de un amigo, no sé, claro. Y decir, oye, pues aquí estoy, dame de comer y dame todo, ¿no? Entonces yo a veces pues, o compro comida o pago la cena cuando vamos a tomar algo, intento de alguna manera compensar el favor, ¿no? O llevar un regalo, en fin, siempre eso es súper importante. No hay que pensar siempre que lo económico es el objetivo. Al final el dinero es una herramienta y lo importante es la gente, ¿no? Y luego a nivel viajes, pues intentar pillar los viajes lo antes posible y intentar ver, también probar, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco probé los trenes en Francia con cama. Bueno, pues ya sé que intentaré evitarlos. Me has comentado, sí, off the record, que no es muy recomendable, ¿no? Los intentaré evitar porque por lo menos la parte, viajar de noche, si en verano ya hace frío, viajando de noche, pues en invierno tiene que ser eso, una cámara frigorífica.
porque se te cuela el viento entre las puertas que no veas. Y aunque tengas la manta, voy a tener que llevar un saco de dormir, térmico, calcetines, dos mangas de pantalones, en fin. Son ejemplos, ¿no? Que dices, bueno, voy a probar. Pues ¿por qué no? Venga, voy a probar una vez. Y ya si sale bien, pues repites. Al final es eso, es un poco prueba y error. Y intentar, ahora por ejemplo, en este viaje que ha sido por Europa, he conocido gente que estaba viajando por Interrail, que es algo que yo nunca he hecho. Interesante, es verdad. Pero siempre lo he oído hablar y tal. Y por lo visto este año ha sido como el 50 aniversario del Interrail o algo así. Entonces es como que lo han hecho a mitad de precio. Entonces, ay, qué bien, no sabía. creo que valía como normalmente como vale 400 o 500 euros y les costaba como 200 y algo, creo. Entonces ese tipo de medios, de transporte o de ofertas, en fin, es interesante echarles un vistazo. En mi caso, depende del viaje, depende del lugar. Hay lugares que al final dices, prefiero ir a un Airbnb porque a lo mejor no es tan seguro. O prefiero ir a un hotel, que no, por lo que sea, ¿no? O prefiero, no importa, puedo ir a un albergue. No sé, yo creo que no puedo dar un consejo fijo para único, esto. Ya te entiendo. Es como te un poco, adaptas, ¿no? Yo intento siempre preguntar a la gente que vive ahí y a la gente que ha ido. Y también mirar por las redes sociales, YouTube, guías, intentar ver cómo vive la gente allí, qué se aconseja. Tampoco es que yo me meta aquí en lugares súper remotos y súper complicados. Siempre intento ir a lugares donde o me han recomendado ir o veo que me apetece y que no es muy peligroso. Interesante. Conozco gente que hace poco un chico que conocí que viaja en bicicleta, se hizo toda desde Brasil hasta Estados Unidos, no me acuerdo qué parte, en bicicleta, y llegaron cuando estaba por México. Yo no sé si tú conoces mucho México, pero en México hay muy pocos lugares que están como altamente recomendados para viajar solo y en es bicicleta. Complicado, ¿no? No lo Sí. sabía con certeza, pero me lo habéis comunicado. Me suena que es hasta cierto punto inseguro algunas partes, ¿no? Sí, sí. Y entonces, creo que era Chiapas, no me acuerdo, una de las regiones, una de las zonas, alguien le dijo, yo no iría allí ni en coche. Imagínate en bicicleta Yo no pasaría por ahí ni en coche. Y digo, claro, imagínate tú solo en bicicleta, ¿no? Por el tema de narcotráfico y demás. En fin, al final, pues el chico, no sé si tomó un avión o algo así, o un tren, o no me acuerdo. Pero que iba tan tranquilo. Entonces es bueno conocer a la gente local. informarse hasta cierto punto. Jesús, un poco está condicionado el alojamiento, el presupuesto y todo eso con tu espacio de trabajo en sí, ¿no? Tú sueles trabajar cuando estás viajando, que como has comentado también estás en casa y tal unos meses y siempre combinas ambas cosas. Cuando estás trabajando, pues claro, indudablemente, básicamente tu trabajo hasta donde yo llego se desarrolla pues en un laptop, en un ordenador y en un teléfono móvil y en una serie de herramientas. Entonces no sé si influye, porque a mí me ha pasado a veces algo similar, que a lo mejor encuentras un sitio muy económico, Jesús, pero a lo mejor hay mucho ruido o te impide trabajar, tienes que buscar otros lugares. ¿Cómo te lo montas tú? No sé si vas a coworking, si te gustan cafeterías, encontrar ese momento, un parque, no lo sé, ese momento, esas horas que necesitas de concentración, de estar seguro, estar con un cierto silencio, con unas ciertas condiciones. ¿Cómo te lo montas? Porque seguro que sin darte cuenta también lo tienes muy automatizado. Pues la verdad que he tenido suerte hasta ahora. En la mayoría de los lugares que he escogido para vivir o para pasar unos días ha sido bastante fácil el situarme a la hora de trabajar. Hay momentos particulares donde hace falta pues hacer ciertos procesos que pues estás viajando, pues una llamada por el móvil o irte a un restaurante y tomarte un café e intentar ahí resolver el fuego, apagar el fuego que te ha surgido. Coworking todavía no, he tenido que recurrir a ello. Es una cosa que me gustaría, pero el tema es que al final, para que valga la pena, suelen ser lugares donde se paga por mes. Entonces tienes que organizarte, tienes que estar viviendo un tiempo. Un mes es el máximo tiempo que yo paso en un lugar cuando viajo. A veces, a ver, depende, si tengo que vivir por cosas de trabajo y demás, pero normalmente no. Cuando voy por turismo, para conocer o para trabajo, ya en un mes he visto todo lo que me apetecía ver, o por lo menos en ese momento, y he hablado con la gente que me apetecía hablar. Si me quedo más de un mes, ya es porque estoy pensando en vivir.
en vivir meses o años, quién sabe. Pero claro, un coworking al final no surge esa necesidad porque no voy en la actitud de voy a trabajar en el mismo lugar. A veces incluso cambio de lugar. Estoy una semana en un Airbnb o 2 semanas en un Airbnb, luego me voy a otra parte de la ciudad completamente diferente o a una ciudad pequeña en la parte interior del país o lo que sea, que al final no vale tanto la pena. O sea, teniendo un lugar, una mesa, una silla, una buena ventana que ilumine y ventile, al final no te hace falta mucho más, salvo, claro, como tú dices, si hay un vecino que te está haciendo obras, te vas a buscar la cafetería. No, veo que te adaptas bien, veo que te adaptas. Jesús, un poco ya, tampoco esto no es un ranking de países ni de zonas, pero bueno, has estado pues en Asia, pues en América Latina, en Norteamérica, en Europa. ¿Qué preferencias tienes? Siempre es un poco difícil, pero ¿qué países te han gustado más? ¿Dónde te sientes más cómodo? Porque a veces son cosas un poco que no tienen demasiada explicación, ¿no? Hay países que nos transmiten algo, no sé por qué, que ahí estás a gusto, que estás bien o tienes buenos recuerdos. Cuéntanos un poco, si te apetece. Pues la verdad que es complicado decirlo, porque yo es que yo no voy a ver un país muchas veces, voy a ver a gente. Entonces a veces me apetece más estar allí con ciertas personas y no me integro tanto en la sociedad del país, ¿sabes? Entonces a lo mejor estoy con algún amigo que vive ahí y al final este amigo pues te presenta a más gente y al final te acaba molando el ambiente que hay y demás. Entonces es realmente complicado darte un ranking. Yo he pasado muchos años viviendo en Brasil por trabajo. En la mayoría del tiempo ha sido, o por lo menos el 70% del tiempo ha sido relacionado a trabajo. Y al final quizá el carácter alegre, el carácter positivo, integrador del pueblo de Brasil, yo creo que ha sido uno de los que más me ha influenciado. Es una cultura bastante latina también. Y yo creo que podría ser el país donde más a gusto me he sentido, pero también hay otros lugares donde me he encontrado muy a gusto. He tenido pues un recuerdo muy bueno hace unos años en Berlín. Ahora está muy masificado, no me sentí tan a gusto la última vez, pero sigue estando bien para pasar unos días. Estuve en Canadá, me sorprendió también. Es un país que me gustaría conocer más. Escocia también es otro país que me gustaría conocer más. De hecho, si puedo este año me escaparé algunas semanas. Y bueno, pues la verdad que ahora mismo Italia quizás sea el país reciente que más me ha sorprendido. Fíjate que está cerca, pero sí, ¿qué zona de Italia o en general? He estado en Roma, pero creo que es un poco Italia en sí. Creo que son muy parecidos a nosotros como cultura. Me gusta mucho también. Entonces, me sentí como... Lo hablaba con alguien, no me acuerdo, con algún amigo o con mi familia. Creo que decía algo así como... Es como si te miraras al espejo, ¿no? Como si dijera, bueno, es otra España diferente. Quizá un poco más conservadora en costumbres y demás. Sí, algunos matices, pero nos parecemos mucho, ¿verdad? Pero es tremendamente parecido el carácter. Entonces, no sé, es un lugar que me gustaría explorar más y conocer más. Y además que por lo que he ido y he estado en Roma me pareció muy bonita. Entonces, quizá un viaje en coche por Italia en algún momento, sí que en coche o en autobús o lo que sea, sí que me lo haría. Sí, sí. Italia, mira, yo precisamente en Roma no he estado un par de ocasiones y justamente Roma no he estado, pero me habéis hablado muy bien. Yo estoy tan a gusto aquí hablando con Jesús, pero no sé si vamos un poco mal de tiempo, sí, porque... En unos 15 minutos tengo que salir. Exactamente, así que yo creo que lo voy a invitar si le apetece para un futuro programa, porque creo que tiene muchas cosas interesantes que contarnos y estamos aquí en un debate, yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad, estoy aquí aprendiendo y charlando con el amigo Jesús, pero lo vamos a ir dejando aquí. Jesús, para finalizar... Sí que no te he dicho un poco dónde te pueden encontrar, ¿no? Pues en redes sociales o en el tema de tu página personal, o no sé si a nivel profesional, pero por si algún oyente está interesado en lo que haces, en contactarte. Sí, bueno, la verdad que hago algo muy particular, divulgar videojuegos, entonces no sé si eso es algo que le pueda interesar a todo el mundo, pero bueno, a veces a quien le gusten los videojuegos independientes, es posible que alguno de los juegos con los que trabajo pues le pueda llamar la atención. Pues en Jesús Fabre, en cualquier red social, la verdad que no soy de los que se cambia mucho el nombre. Te encontrarán fácil, dejaremos si quieres en la descripción tu página web, que creo que era jesusfabre.com, te tengo por ahí fichado y si quieren echar un vistazo.
Y Jesús, nos tenemos que marchar, me caches la mar porque yo estoy aquí tan a gusto, ha sido muy interesante, pero vamos a tener que dejarlo porque tenemos ahora aquí una cita en breve aquí en Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Amigo viajero, no sé si tenemos mucha necesidad de viajar, pero tú al menos estás aquí en Barcelona, cosa que a mí me hace muy feliz, que pases por aquí de vez en cuando a vernos, a los amigos de aquí de la ciudad condal, que tienes muchos amigos aquí, tú lo sabes. Igualmente me hace una ilusión tremenda venir. Y gracias por estar en este podcast y espero tenerte en un futuro. Gracias. Igualmente, será un placer. Un abrazo muy grande. Y eso es todo, amigos. Eso es todo aquí en Mundo y Micro. Lo vamos a dejar porque vamos con un poco de prisa. Espero que os haya gustado. Y espero traeros más charlas, conversaciones con amigos, así un poco debates, entrevistas, porque sí que le falta un poco a este podcast, pero ya sabéis que es variado, irán llegando y tal, y trataré de potenciar este aspecto. Muchas gracias. Recordad, viajad todo lo que podáis, que es muy interesante. Si escucháis esto, entiendo que os gustan los viajes, os gusta viajar, y no dejéis de hacerlo. Un abrazo y hasta la próxima.